Addendum 2, el manual y la profesión Clifford Leven Blevins, Jr. Derechos de autor. Copyright 2026 por Clifford Leven Blevins, Jr. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro podrá reproducirse de ninguna forma sin el permiso escrito del editor o del autor, salvo en los casos permitidos por la legislación de derechos de autor de los Estados Unidos. Introducción. Una cuestión de responsabilidad. Cuando comencé a desarrollar las ideas que finalmente dieron origen a Architecture Without a Scar, mi atención se centró principalmente en las consecuencias físicas de la construcción. Como muchos arquitectos que han dedicado toda una vida a observar el entorno construido, me interesé cada vez más por las huellas que dejamos sobre el paisaje y por las responsabilidades que asumimos cada vez que modificamos el mundo que nos rodea. La pregunta central parecía sencilla: ¿cómo deben construir los arquitectos de una manera que respete el futuro? Esa pregunta condujo de forma natural a reflexiones sobre la sostenibilidad, la adaptabilidad, la selección de materiales, la durabilidad, el mantenimiento y la responsabilidad ambiental. El trabajo resultante exploró la idea de que los edificios no deberían concebirse únicamente como objetos de utilidad inmediata, sino como una herencia que las generaciones futuras recibirán algún día. Con el tiempo, sin embargo, comprendí que seguía existiendo otra pregunta sin respuesta. No era una pregunta sobre los edificios, era una pregunta sobre los arquitectos, más específicamente sobre la profesión misma. ¿Qué principios orientan el ejercicio de la arquitectura? ¿Qué responsabilidades distinguen a la arquitectura de otras actividades comerciales? ¿Qué obligaciones tiene el arquitecto no solo con sus clientes, sino también con las comunidades, los lugares y las generaciones que aún no han nacido? Estas preguntas me llevaron poco a poco más allá de la cicatriz física y hacia algo menos visible, pero igualmente importante: la forma en que la profesión se entiende a sí misma. Al reflexionar sobre mi propia carrera y sobre los numerosos cambios que tuvieron lugar durante las décadas en las que ejercí la profesión, descubrí que regresaba una y otra vez a una fuente inesperada: las primeras ediciones de The Architect's Handbook of Professional Practice. La importancia de ese manual no reside en ninguna recomendación técnica en particular. Las tecnologías de construcción evolucionan, los materiales cambian, los códigos se revisan, los métodos de ejecución de proyectos aparecen y desaparecen. Gran parte del contenido técnico de aquellas primeras ediciones ha quedado superado por el paso del tiempo. Lo verdaderamente notable es la concepción de la profesión que transmitían. Los arquitectos que elaboraron aquellos primeros manuales no consideraban la arquitectura simplemente como un negocio ni únicamente como una actividad artística. La entendían como una profesión fundamentada en la responsabilidad. Se esperaba que el arquitecto asesorara honestamente a sus clientes. Se esperaba que ejerciera un juicio independiente. Se esperaba que coordinara el trabajo de otros manteniendo al mismo tiempo la responsabilidad sobre el conjunto. Se esperaba que protegiera el bienestar público y sobre todo se esperaba que ocupara una posición de confianza. Esa idea aparece repetidamente en la literatura temprana de la profesión. Aunque expresada con un lenguaje diferente al que utilizaríamos hoy, su significado es inconfundible. La arquitectura se entendía como una forma de custodiar el interés público. El arquitecto actuaba entre intereses contrapuestos y ejercía su criterio en nombre de quienes confiaban en su experiencia. No se esperaba que lo supiera todo. No se esperaba que pudiera predecir el futuro. No se esperaba que jamás cometiera errores. Lo que sí se esperaba era que aceptara la responsabilidad. Al considerar el estado actual de la profesión, fui tomando conciencia de cuánto había cambiado desde que aquellos principios fueron formulados por primera vez. Hoy la arquitectura opera en un mundo que resultaría casi irreconocible para muchos de los primeros profesionales. Los edificios son mucho más complejos. Las organizaciones son mayores. La especialización se ha expandido enormemente. La tecnología digital ha transformado la comunicación, la documentación y la coordinación. Los métodos de entrega de proyectos han evolucionado y las fronteras geográficas tienen hoy mucha menos importancia. Estos avances han producido logros extraordinarios. La arquitectura contemporánea resuelve problemas que generaciones anteriores apenas habrían podido imaginar. Hospitales, laboratorios, centros de datos, instalaciones de transporte y muchos otros tipos de edificios alcanzan hoy niveles de sofisticación sin precedentes en la historia. Sin embargo, el progreso suele traer consigo consecuencias difíciles de reconocer mientras ocurren. A medida que la profesión adquiría mayores capacidades técnicas, perdió también algo esencial. A medida que las organizaciones crecían,
¿Disminuyó su cercanía con las comunidades? A medida que aumentó el número de especialistas, ¿se debilitó el papel del arquitecto generalista? A medida que los arquitectos se integraban en sistemas de trabajo cada vez más complejos, ¿resultó más difícil conservar su independencia profesional? Y sobre todo, ¿qué ocurrió con la idea de la responsabilidad como forma de servicio? Este libro intenta explorar esas preguntas. No pretende ser una historia de la arquitectura. Tampoco es una crítica de un método específico de entrega de proyectos. No constituye un argumento contra la especialización, la tecnología o la práctica contemporánea, ni es una invitación a la nostalgia. El pasado también tuvo sus limitaciones. Ninguna profesión debería aspirar a recrear otra época simplemente porque resulte familiar. Más bien, este libro examina la relación entre la responsabilidad y el ejercicio profesional. Pregunta si la arquitectura ha llegado a concentrarse tanto en los medios para construir que, en ocasiones, ha descuidado los fines de la construcción. Examina si ciertos principios que antes se consideraban fundamentales siguen siendo relevantes y si el concepto de custodiar el interés público puede seguir ofreciendo orientación para el futuro. Las reflexiones que siguen nacen de una perspectiva que hoy es cada vez menos frecuente. A lo largo de una carrera de más de 5 décadas tuve la oportunidad de observar la arquitectura desde múltiples posiciones, como profesional independiente, arquitecto del gobierno, integrante de grandes organizaciones multidisciplinarias de ingeniería, consultor de laboratorios, educador y participante en proyectos que abarcaron desde pequeñas obras locales hasta importantes programas nacionales. Esas experiencias me permitieron comprender no solo cómo se construyen los edificios, sino también cómo ha evolucionado la propia profesión. Las observaciones contenidas en estas páginas surgen de más de medio siglo de experiencia profesional. Durante ese tiempo trabajé en la práctica privada, el servicio gubernamental, la arquitectura industrial, la educación superior, la consultoría para laboratorios y organizaciones multidisciplinarias. Participé en proyectos modestos y en grandes programas nacionales. Observé edificios durante su construcción y muchos años después de haber sido terminados. Vi surgir teorías, alcanzar su apogeo y desaparecer. Vi cómo las tecnologías transformaban la profesión. Vi cómo cambiaban las comunidades y cómo los edificios lograban adaptarse, o no, a esos cambios. Las conclusiones que aquí presento no son académicas ni puramente teóricas, son observaciones. Algunos lectores quizá no estén de acuerdo con ellas. De hecho, me decepcionaría que no suscitaran debate. El propósito de la reflexión profesional no es establecer un dogma, sino fomentar el examen crítico. Si existe un tema que une todos los capítulos de este libro, es la convicción de que la arquitectura sigue siendo en su esencia un acto de responsabilidad. Las herramientas seguirán cambiando, las tecnologías seguirán cambiando, los métodos de ejecución seguirán cambiando, la responsabilidad permanecerá. Esa responsabilidad es el verdadero tema de este libro. Y comienza con una profesión que alguna vez se comprendió a sí misma de una manera que quizá todavía tenga algo importante que enseñarnos.